Sí. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado, oyentes que estén con dudas respecto de cómo avanzar con el formulario por el tema de la segmentación de tarifas, que en realidad es la quita de tarifas. Vamos a tener en un ratito una nota con uno de los funcionarios encargado de explicar cómo funcionan los funcionarios, pero la cuestión es que nos pueden llamar 11 68 61 1043. Déjennos ahí las dudas que tengan, vamos a tratar de despejarlas en una nota enseguida. Lo más relevante tiene que ver justamente con eso, con el anuncio el viernes pasado que finalmente encabezó Darío Martínez, el secretario de Energía, de la puesta en marcha del sistema para quitar subsidios. Inicialmente, atención con esto, porque para mí pasó un poco inadvertido, que Darío Martínez dijo en esa conferencia de prensa que esta suerte de base de datos que se va a armar podría eventualmente usarse para la quita de otros subsidios. Hoy La Nación, por ejemplo, plantea que el subsidio al transporte público creció al doble, con un problema de un déficit creciente. El déficit acumulado en lo que va del semestre ya es de casi 2 puntos y tiene la Argentina un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de tener a lo largo de todo el año un déficit de 2,5 puntos, con lo cual tiene que ir hacia un segundo semestre donde se ve achica el ritmo del gasto. Tienen que frenar el ingreso de importaciones, que el mes pasado, junio, de la mano de las importaciones de energía, volvió a ser récord, 8.500 millones de dólares. Entonces tienen que lograr mejorar la balanza comercial, digamos, la relación entre las exportaciones y las importaciones, que el Banco Central empiece a acumular reservas en dólares y también achicar el gasto para mejorar las cuentas públicas, que se han venido deteriorando mucho en los últimos meses. Está subiendo más el gasto por arriba de la inflación y han caído los ingresos también, entre otras cosas, porque este año no existe el impuesto a las grandes fortunas que hubo durante la pandemia, ni tampoco caminó el proyecto que había mandado Martín Guzmán antes de dejar el gobierno al Congreso Nacional para gravar los ingresos extraordinarios de ciertas empresas. Eso tampoco caminó, ahora entró en receso el Congreso, así que hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa también, y esto es un tema de preocupación para mucha gente, porque quedó a mitad de camino la nueva moratoria que venía impulsando Cristina Kirchner desde el Senado, porque hay 700.000 personas que ya cumplieron la edad de jubilarse, pero que no tienen aportes suficientes y no tienen esa ventana que se abrió en su momento, justamente en el último gobierno de Cristina Kirchner, para poder ingresar mediante una moratoria que te da ingresos mientras vas saldando lo que le debes al ANSES. Había media sanción del Senado y quedó sin sancionar en diputados, y eso cae el 27 de julio. Le están pidiendo a Alberto Fernández que saque eso por decreto. Hay que ver qué pasa con eso. Pero sobre todo porque además hay que hacer también las cuentas respecto del gasto que eso significa, digamos, mientras vas habilitando ya las jubilaciones sin tener a cambio los aportes. Bueno, la cuestión es que el gasto viene subiendo y una de las formas de frenarlo es, digamos, bajar sobre todo el peso enorme y creciente que tienen los subsidios a la energía. El proceso va a ser gradual, mucho más gradual de lo que se preveía, mucho más gradual de lo que estaba comprometido incluso con el Fondo Monetario. Seguramente esto va a llevar a que se pida en algún momento la revisión de metas con el fondo, porque el anuncio de Darío Martínez es que va a regir a partir de agosto y va a ser una quita gradual, que es que te sacan 1/3 del subsidio por bimestre, 1/3 el primer bimestre, 1/3 el segundo, es decir, que tardan 6 meses a quienes pierdan completamente el subsidio, recién van a empezar a pagar la tarifa plena de luz y de gas dentro de un semestre, a contar a partir del mes de agosto. Todo esto suponiendo que el proceso se haga en tiempo y forma. Es un proceso complejo, que finalmente, para que la página no se cayera, aunque también tuvo algunos problemas, decidieron que la inscripción fuese vía número de DNI, 0, 1 y 2. En principio era viernes y sábado, después dijeron, bueno, no, fue muy abrupto, vamos a darles unos días más a estos números de DNI. Pero la idea es de acá al 27 de julio terminar con las inscripciones escalonadas según terminación del DNI. Después le tiene que informar a los entes reguladores, que le tienen que informar a su vez a las empresas, para que las empresas sepan a qué usuarios quitarles o no el subsidio. Es un proceso muy complejo al que ya entran con atraso, dado las enormes discusiones internas que esto le llevó al gobierno. Pero atención con esto,
Cuando uno llena el formulario pidiendo que se le mantenga el subsidio, y esto es lo primero que ves en el formulario, se habilita al gobierno nacional a entrecruzar información, incluso con la AFIP, incluso información fiscal, para ver si es cierto que en ese hogar, los que habitan ese hogar tienen ingresos conjuntos por debajo de los 350.000 pesos netos. Entonces, al firmar ese formulario pidiendo que no te quiten el subsidio, estás habilitando al Estado a entrecruzar datos para ver si es cierto que efectivamente cumplís con los requisitos para mantener el subsidio. Y atención también con esto que dijo Darío Martínez, que es el secretario de Energía, que si el proceso fuese exitoso, que yo francamente espero que lo sea y me parece que sería un paso hacia una equidad razonable, que aquellos que pueden y están en un cierto nivel de ingresos empiecen a pagar el costo de la energía, bueno, después podrían eventualmente usarse esas mismas bases de datos para avanzar con la quita de subsidios del transporte público y de otros servicios como por ejemplo el agua.